Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Buenos días y bienvenidos a un programa más de Inversión con Nombre Propio. En el día de hoy tenemos el placer de contar con Alfonso. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de tenerte aquí. En el día de hoy sobre todo hablaremos de la inversión en dividendos y cómo esa estrategia, ¿no? qué puede aportarnos a nuestra cartera. Bien, me gustaría empezar, Alfonso, preguntándote acerca del método de selección de este tipo de empresas que estáis llevando a cabo. ¿Qué características tienen que tener para estar dentro del universo de inversión, aparte, por supuesto, de esa atractiva rentabilidad por dividendo? Sí, es una buena pregunta, Juan. Mira, no solo es la atractiva rentabilidad por dividendo, porque si no, yo creo que sería tan fácil como hacer un screen o un filtro en Bloomberg y sacarte las empresas que pagan más rentabilidad por dividendo y ya está, ¿no? O sea, nosotros lo que buscamos son empresas con una rentabilidad por dividendo aceptable, pero sobre todo que esa rentabilidad por dividendo sea sostenible y creciente. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Ya, ¿y cómo conseguís meter en la cartera del fondo empresas con rentabilidad sostenible y creciente, ¿no? Pues yo creo que la primera característica que buscamos son empresas con negocios comprensibles y que sean negocios con una cuenta de resultados que tenga en la medida de lo posible bastante visibilidad. Esa sería la primera condición. La segunda son negocios poco endeudados y a ser posible con generación de caja. Empresas con alto endeudamiento lo hemos visto años atrás con algunas empresas, pues que la deuda en un entorno de altos tipos de interés como en el que estamos ahora les va comiendo la cuenta de resultados, todo lo que es el servicio de deuda, y eso les obliga a bajar el dividendo. Tercero, son negocios con buena generación de caja. Tampoco buscamos negocios muy rentables, con ROEs altos o roces altos, pero sí que tengan una buena generación de caja, ¿no? Y por último, otra característica que buscamos son empresas que no tengan un payout excesivamente elevado, ¿no? Empresas que estén asfixiadas, con un payout cercano al 100%, que eso también lo hemos visto históricamente en otras ocasiones, que cuando vienen un poco mal dadas, pues se ven obligados a bajar ese payout y por lo tanto se ven obligadas también a bajar ese dividendo. Esas son un poco las condiciones sine qua non para incluir estas empresas en las tripas del fondo, ¿no? Pero también otra condición, yo creo que necesaria es meter empresas que tengan pues, potencial de revalorización. No solo nos conformamos con empresas con buena rentabilidad por dividendos, sino con empresas que tengan un potencial de revalorización que sirvan y aporten al liquidativo del fondo y, por lo tanto, a nuestros partícipes. Hay empresas que tenemos metidas en las carteras y, sobre todo, con la alta volatilidad que han tenido los mercados, sobre todo el año pasado, ¿no? Que quedaron a precio de derribo. Si quieres, más adelante entramos en este tema, pero que les dimos un gran potencial de revalorización, que no tenían un dividendo excesivamente alto, pero sí creemos que puedan aportar bastante rentabilidad a la cartera, pero vía revalorización, ¿no? Entonces, sí hay un porcentaje del fondo que dedicamos a este tipo de compañías que, insisto, en mercados tan pendulares como el año pasado, que pasamos del amor al odio muy rápidamente con ventas masivas, pues el mercado generó muy buenas oportunidades en este tipo de compañías, ¿no? Entonces, eso es un poco la filosofía de inversión del fondo. Y por último, el tercer punto, si tenemos en cuenta la parte macroeconómica, ¿vale? Es una parte, bajo nuestro punto de vista, muy importante porque eso te permite bandear sectorialmente el fondo hacia un sector u otro. Y me explico, ¿no? El año pasado, de todos he sabido el ritmo de subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales y eso te cambia sensiblemente las condiciones de juego, ¿no? Pues hay sectores que se ven más beneficiados, como puede ser el sector financiero, como puede ser el sector energético, y bandeas la cartera más hacia esos sectores, y hay sectores que se ven más perjudicados, no tan beneficiados, como puede ser el sector eléctrico, por ejemplo, y es verdad que tiendes a reducir pues la parte de sectorial en el sector eléctrico, ¿no? Con eso también nos movemos, ¿no? Por lo tanto, 3 puntos a modo de resumen. El primero es incluir compañías con dividendos sostenibles y crecientes. Segundo, incluir compañías con potencial de revalorización, no vale cualquier cosa. Y tercero, también tener en cuenta la macro a la hora de bandear y manejar sectorialmente la inversión del fondo.
Gracias, Alfonso. Como bien decías, ¿no? La importancia de los fundamentales, no solo fijarse en esa rentabilidad por dividendos, sino también que sea una empresa sólida y con un balance acorde. Bien, me gustaría ahora pasar, ¿no? Para preguntar acerca bueno, que si un inversor quisiera seguir este tipo de estrategia, ¿qué puede aportar esta clase de inversión a la cartera de un inversor? Y aprovechando sobre todo que hemos vivido un año con mucha volatilidad, ¿cómo se comportan este tipo de empresas con una rentabilidad por dividendo alta en momentos como el actual? Yo te lo definiría en una palabra. O sea, ¿qué puede aportar este tipo de fondos a un inversor? Estabilidad. Estabilidad en la cartera de inversiones. Y para aquellos que así lo deseen, porque este es un fondo, concretamente el Finanzas Estrategia de Dividendos, un fondo que tiene dos clases, una que reparte dividendo, que es un dividendo ahora mismo cercano ya al superior, ligeramente superior al 3,5% anual, y otra clase de acumulación para aquellos que fiscalmente no estén interesados en recibir un dividendo. O sea, que aporta estabilidad en la cartera de inversiones y aporta también un flujo vía dividendos también para los inversores. Estabilidad, me explico un poco, porque claro, estabilidad es un término genérico. La estabilidad se logra de diferentes maneras, o con un compendio de ideas que logran esa estabilidad, mejor dicho. La primera te diría que con la selección de valores. Selección de valores, y ahí incluye también la parte de renta fija. O sea, valores que muchos de ellos tienen un perfil defensivo, y la verdad que lo vimos el año pasado, pues la verdad que tienen un comportamiento razonablemente bueno. La parte de renta fija igual. Lo que metemos son sobre todo bonos con calificación investment grade, y que ahora mismo ofrecen una TIR superior al 4% con una duración del 1,5%. Esa es la parte de renta fija del fondo. Dos, la estabilidad también se consigue, esto es un fondo mixto de renta variable. La estabilidad también se consigue con los porcentajes de exposición a renta variable o a renta fija. Es un fondo que como mínimo tiene que estar invertido al 30% en renta variable, como máximo un 70% en renta variable. A lo largo del año pasado, la verdad es que variamos bastante el porcentaje de inversión. Este año mismo comenzamos con un porcentaje de exposición a renta variable del 60-61%. Ahora mismo estamos en el 53% después de estas subidas que ha tenido el mercado que hemos aprovechado para vender. Por lo tanto, la estabilidad se consigue vía selección de valores, pero también vía gestionando el porcentaje de exposición a renta variable, ¿no? Y por último, pues bueno, a esa pregunta que hacías de cómo se comporta esta clase de empresas en momentos de gran volatilidad, pues un poco lo que te comentaba, ¿no? Son compañías, por lo general, de perfil defensivo. Lo que comentaba en el primer punto, me vuelvo a ir al primer punto, lo que tenemos son compañías con visibilidad en la cuenta de resultados, en la medida de lo posible, y la verdad es que eso se nota en momentos de gran volatilidad, ¿no? Pero también, como te he comentado antes, sí es verdad que incluimos un porcentaje de compañías que quizás no paga tanto dividendo, pero que sí tienen un gran potencial de revalorización porque han sido muy castigadas en el mercado, cosa que sucedió el año pasado, ¿no? Entonces, momentos de gran volatilidad como el actual, como que hemos estado viviendo estos últimos meses, ese tipo de compañías pues aportan mucho al fondo, aportan mucho al inversor, ¿no? Porque, bueno, lo hemos visto, ¿no? Compañías que hemos incluido en cartera, después si quieres hablamos más de ello, del sector tecnológico europeo y demás, pues han tenido revalorizaciones de 30-40% en apenas 2-3 meses. Entonces, yo creo que eso también aporta bastante al partícipe del fondo, la verdad. Gracias, Alfonso. Sí, lo cierto es que son empresas bastante defensivas, ¿no? Por supuesto, y también sin olvidar, ¿no?, que tengan esa revalorización en el futuro y ese crecimiento esperado. Me gustaría ahora, ¿no?, de comentar acerca de un tema que ha sido bastante recurrente durante todo el año 2022, que ha sido la política monetaria, que comentabas también tú antes. Los bancos centrales han subido los tipos en gran medida en este año que finalizó hace poco, y estas decisiones han marcado el rumbo de los mercados. En este sentido, ¿crees, Alfonso, que las empresas que ofrecen mayor rentabilidad por dividendos pueden capear mejor estas subidas de tipos, ya que normalmente son compañías más maduras? Sí, o sea, en términos generales tienes razón. Son compañías más maduras, lo que hemos comentado varias veces a lo largo de esta entrevista, son compañías con buena visibilidad en cuenta de resultados. Estamos hablando del sector alimentación, el sector eléctrico, energético,
sector asegurador, telecomunicaciones. Eso es en términos generales, pero sí es verdad que dentro de estos sectores, como he mencionado, hay algunos pues que se ven más penalizados que otros en un entorno de inflación, ¿no? Porque son más incapaces o ven más incapaces de repercutir la subida de precios. Me refiero, por ejemplo, al sector de telecomunicaciones, que es un sector deflacionista y suele tener cierta deuda, una deuda un poquito más elevada que otros sectores que hemos mencionado. El sector farma, pues también históricamente la traslación de ese incremento de precios pues lo tiene más complicado, el trasladar a los clientes finales. Otro sector que tarda, lo hace con decalaje, pero tarda en hacerlo y eso se nota, es el sector asegurador, lo cual tiene cierto impacto en los ratios de solvencia. Y también hay un sector, y lo vimos a lo largo del año pasado, ¿no? Que ha funcionado muy bien estos años de atrás con tipos cero, que es el sector eléctrico, porque es considerado, como bien sabéis, como un bond proxy, ¿no? Y la subida de tipos, en términos generales, pues también le perjudica, ¿no? El sector eléctrico o valores como Celnex, por ponerte un ejemplo aquí en España, ¿no? Pues son valores que han funcionado, insisto, muy bien estos años pasados, porque era una excelente alternativa a la renta fija, pero es verdad que en cuanto empieza a haber alternativa en la parte de renta fija, estos valores pierden atractivo, ¿no? Entonces, sí es verdad que en términos generales son compañías que se han comportado mejor que la media del mercado, sobre todo si tenemos en cuenta el sector retail, el sector real estate, el inmobiliario o el sector tecnológico. Tiene un comportamiento mucho más estable en cotización, pero es un poco lo que te comentaba al principio, ¿no? Hay que rascar y hay que diferenciar y hay que bandearse hacia un sector a otro dependiendo de las circunstancias de políticas monetarias, macroeconómicas, incluso te diría que geopolíticas, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de gestionar, ¿no? Gracias, Alfonso. De ahí, ¿no? La importancia que comentabas también en la primera pregunta de la macro para ir situándose en los sectores que puedan hacerlo mejor dependiendo de una situación u otra. Bien, por último, sí que me gustaría preguntarte acerca bueno, y teniendo en cuenta sobre todo que acabamos de estrenar el año, ¿qué perspectivas tenéis desde vuestra gestora en el escenario actual y qué mercados o sectores pueden hacerlo bien en este contexto? Pues yo te diría, no voy a ser muy novedoso, pero yo creo que va a ser un año, en efecto, de mucha volatilidad. Lo que sí es cierto, y es poco vendría a destacarlo bajo nuestro punto de vista, que hay más certidumbre en algunos temas, ¿no? Pues parece que vamos encaminados. Antes de ayer me parece que salió un alto cargo del Banco Central Europeo también, ¿no? Incidiendo en este mensaje a una moderación del ritmo de subidas de tipos por parte de los bancos centrales, tanto de la FED como del Banco Central Europeo. Tenemos algo más de certidumbre. Tenemos también un poco la certeza de que hemos visto los picos de inflación, sobre todo en Estados Unidos y en menor medida, pero también en Europa. No tenemos que olvidar que los precios energéticos han caído alrededor de un 85% desde máximos en Europa y que al final casi un 70% del componente de inflación europeo es energía, ¿no? Pues eso, pues sí, pues ahí tenemos cierta certidumbre de que los picos de inflación ya se han visto. También yo creo que empieza a ganar la probabilidad de que la recesión, si llega, va a ser más suave de lo que preveíamos hace unos meses. Esto que venimos denominando como un aterrizaje suave. El consenso, por ejemplo, ayer bajó la probabilidad de recesión en Europa del 80% al 67%, o sea, algo se está moviendo. También tenemos la certeza, la triste certeza, pero bueno, la certeza, al fin y al cabo, que en Ucrania la guerra va para largo, perdóname, y también contamos con la reapertura del mercado chino. O sea, yo creo que el mercado va a ser muy volátil el año 2023, pero hay certezas en algunos temas que hace unos meses estaban más oscuros, ¿no? Eso es así, ¿no? Y después, pues va a depender también mucho de los resultados empresariales, que hasta ahora, estos trimestres de atrás, sorprendentemente, las empresas han capeado muy bien todo el tema de la inflación. Es verdad que los márgenes han erosionado un poquito, pero mucho menos de lo que preveía el consenso de mercado. Vamos a ver cómo van los resultados en los próximos trimestres, cómo van a lo largo del año. No sé, el consenso de mercado está previendo pues, una bajada de estimaciones de beneficios de alrededor del 4%, 7% en Europa y Estados Unidos. Vamos a ver cómo van. Pero sí hay que decirlo, vuelvo a recalcar que los resultados empresariales hasta ahora han estado sorprendiendo al alza. Y en cuanto a la segunda pregunta, oye, ¿qué sectores, qué valores lo pueden hacer bien? Mira, bajo nuestro punto de vista, ideas que hemos incluido en las carteras son
empresas que se han visto defenestradas el año pasado, ¿no? Y a pesar de haber seguido teniendo una cuenta de resultados bastante buena, ¿no? Nosotros ya a lo largo del año pasado incluimos valores como ASM o Infineon de perfil tecnológico europeo, que la verdad es que los resultados han sido excelentes, en el caso de Infineon los mejores resultados de su historia, y que le llegaron a atizar a los valores el año pasado una caída de 40-45% en apenas unos meses. Aprovecharíamos recortes en estos valores porque han recuperado muy fuerte estos últimos meses para tomar posiciones. Valores como Robi aquí en España o CAF, que son valores de mucha calidad, como ASM e Infineon, que estos años atrás estaban cotizando a precios prohibitivos, a ratios prohibitivos, pero que con estas caídas yo creo que dan una excelente oportunidad de entrada, sinceramente. Historia que nosotros también hemos incluido a lo largo del año pasado, en la última parte, como compañías aéreas. Yo creo que se han recuperado bastante bien. Todos los datos que han dado de ocupación, de vuelos, pues vuelven a niveles muy parecidos a los niveles prepandemia. En cambio, las cotizaciones están muy por debajo. Cosas como, o historias como IAG, que recordemos que el año pasado llegó a estar casi a precios de niveles de pandemia, pues nos parecieron una muy buena idea para incorporar en cartera, ¿no? Y por último, la historia del sector asegurador, lo comentábamos antes, ¿no? El sector asegurador yo creo que es una segunda derivada para la subida de tipos. Yo creo que la primera es el sector bancario, que lo ha hecho muy bien el año pasado. Los bancos en general, en términos generales, en Europa lo hicieron muy bien, con subidas bastante fuertes, sobre todo lo que fue banca doméstica. Aquí en España vimos muchos bancos subiendo por encima del 40%. El sector asegurador es la segunda derivada, que se quedó bastante más atrás el año pasado. Es verdad, lo comentaba al principio, que una subida de tipos impacta en los ratios de solvencia, pero una vez que esto está recogido, es verdad que el sector asegurador puede invertir las primas que recibe a tipos de interés más elevados, ¿no? Y esto es muy beneficioso de cara a futuro. La rentabilidad de las aseguradoras aumenta y lo que estamos viendo últimamente son subidas de precios objetivos del sector asegurador, ¿no? A nivel europeo. Y yo creo que también da una muy buena oportunidad de entrada de cara a los próximos trimestres. Munirred, Zurich Insurance, incluso Mapfre, son compañías con muy buena rentabilidad por dividendo, yo creo que muy buena visibilidad de resultados y que se benefician de lo que acabo de comentar, ¿no? De esta subida de tipos en un segundo paso más rezagado del bancario, ¿no? Y esto serían un poco las ideas, sectores y valores que lo pueden hacer bien bajo nuestro punto de vista de cara a este año. Gracias, Alfonso. Como bien decías, ¿no? Sectores o empresas en particular que estaban a precios muy elevados o a valoraciones muy altas en los últimos años y que el año pasado han dado esas oportunidades de inversión, sobre todo el sector tecnológico, como comentabas, y también, por hacer un resumen, el sector financiero, ¿no? Con estas subidas de tipos que también se puede ver beneficiado. Correcto. Y nada, finalmente, Alfonso, darte las gracias por estar hoy aquí, por darnos tu voz y tus opiniones acerca del mercado y espero verte pronto. Igualmente, muchas gracias por contar con nosotros. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.